Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? Qué gusto poder compartir con ustedes la palabra de Dios, palabra que nos alimenta espiritualmente, palabra que nos llena, que nos impulsa, que nos da fortaleza, que nos libera de nuestras ataduras y sí, palabra que salva. Soy el Padre Pedro Núñez y bienvenidos a este su programa Conozca Primero su Fe Católica. Hoy tenemos un programa interesante, estoy seguro, de muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Gracias por sus preguntas, gracias por sus comentarios, gracias por ser parte de esta gran familia del programa Conozca Primero su Fe Católica y del Ministerio EWTN y Radio Católica Mundial. Yo quiero decirles a ustedes que si es posible, si ustedes pudieran decirle a otras personas acerca de este programa, les agradecería infinitamente, porque de esa forma más personas pudieran aprovecharse de las enseñanzas que aquí impartimos para gloria a Dios. Y también decirles que todos los domingos, con el favor de Dios, a no ser que esté ausente por alguna razón, en la tarde tenemos un espacio a través de la página de Facebook de este servidor para orar un poco, para compartir un pasaje de la Biblia, usualmente del domingo, y también pues para recibir sus preguntas sobre cualquier cosa ustedes quieran preguntar en relación a las enseñanzas de la Iglesia, en relación a las enseñanzas de la Santa Biblia. Estamos para servirles, así que no dejen de contactarnos. Vamos a estar dando la dirección de la página de este servidor en Facebook, si ustedes en caso no están suscritos a ella, para que ustedes puedan también estar en sintonía cuando nos reunamos para compartir la fe en Cristo Jesús. En este momento, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios, hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a ti, Señor. Bendito seas, mi Dios. Alabado, glorificado, exaltado seas Cristo Jesús. Gracias, tú que eres la palabra eterna del Padre. Tú, Señor, a través de quien todo lo que existe se hizo, visible e invisible. Así dice el libro de Génesis en sus primeros capítulos. Gracias, Padre, por darnos a Jesús, palabra que nos enseña, palabra que nos anima, palabra que nos estimula, palabra que nos sana, palabra que nos libera, palabra que nos salva. Y el Verbo se hace carne y habita entre nosotros. Dice tu palabra, Señor Jesús. Habla, Señor, que tus siervos nosotros queremos escucharte. Queremos escuchar tu palabra, Señor, que nos hace criaturas nuevas. Particularmente este tiempo de Cuaresma, palabra que nos libera, Señor, de todas nuestras ataduras. Palabra que nos encamina en el camino de la santidad, en el camino de la victoria, en el camino que nos lleva al cielo. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos, de tus hijas, con la plenitud de tu palabra, que esa palabra cobre vida en nosotros, Señor. Que no solamente la escuchemos y que entre por un oído y salga por el otro, pero que esa palabra cobre vida, Señor, y raíces profundas en nuestro ser, para que más y más, como María Santísima, podamos decirte: aquí está tu sierva, aquí está tu siervo, obra en mí según tu palabra, Señor, obra en nosotros según tu palabra. Que esa palabra nos indique el camino a seguir en este mundo tan convulsionado y tan lleno de diferentes palabras que nos llevan a la ruina, pero hay una palabra que salva, Señor, y esa palabra es tu palabra. Ese eres tú, Señor Jesús. Llena a tus hijos en este momento, Señor, de tu santa palabra. Da una palabra de bendición para cada uno de ellos, Señor. Y el que está triste, que se alegre, Señor. El que está confuso y se siente perdido, que esa palabra le dé ánimo para que pueda encontrarse con tu persona, tú que eres la palabra, el Verbo hecho carne, Señor. Te pido muy especialmente, mi Dios,
por los hermanos de Ucrania, que puedan seguir escuchando una palabra de aliento, Señor, que salga de lo profundo de tu corazón hacia ellos. Te pido también por los hermanos de Rusia, y por qué no te pedimos hasta por el presidente de Rusia, Señor. Perdona sus múltiples pecados, Señor, sus múltiples faltas, oh Dios, la cantidad de gente que Él tiene sobre sus espaldas, que han sido acribillados, oh Dios, por ambiciones políticas, por falta de amor, mi Dios. Enjuga las lágrimas de tantas y tantas personas que se preguntan por qué nos está pasando esto a nosotros. Haznos entender, Señor, que el pecado tiene graves consecuencias, que el pecado no solamente nos afecta a nosotros, pero afecta en forma universal al ser humano. Ayúdanos, oh Dios, para dejar de pecar, para dejar la violencia a un lado, para dejar el egoísmo a un lado, y para que en nuestros corazones de verdad comience a reinar la paz. Entonces cesarán las guerras, como dice tu palabra, Isaías capítulo 11, versículo 9, que a nadie le hará daño a nadie, en todo mi cerro santo, es decir, en el mundo entero, porque como las aguas cubren la mar, así la tierra estará llena del conocimiento de Dios. Y esa medida que te conocemos a ti, Señor, que vamos dejando a un lado esa violencia, ese odio, esas discriminaciones, y vamos experimentando el amor puro, el amor santo que viene de ti. A ti la gloria, Padre Santo, en Cristo Jesús. A ti la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén, Señor mi Dios. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos y hermanos, por Ambrosia, New York, que pide oración por las familias Domínguez y Abreu, que el Señor les bendiga a todos en abundancia, y sobre todo que sea un tiempo de unión entre ustedes y unión a Cristo Jesús en este tiempo santo de Cuaresma. Por Paula, de California, pido oración por la familia Robles, muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Y Angélica de Freeport, Texas, pido oración por su esposo Heriberto, por su hija Debra y su nieta Tyler. Muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Quiero de nuevo pues pedir por Ucrania para que haya paz y que nosotros como cristianos que seguimos al príncipe de la paz que es Jesucristo seamos portadores y artífices de esa paz en este mundo que Dios nos ha permitido vivir. Pedimos por Antonia Abreu de Queens, New York, que pide oración por su hermana Ana y su esposo, su hermano Ramón, Carmen e hijos. Me quiere mucho, dice, y agradece mucho las enseñanzas y me tiene en sus oraciones. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga a ustedes en abundancia. Y pues, qué bueno que estamos juntos, al menos de vez en cuando, por lo menos 2 o 3 veces a la semana, para compartir la palabra de Dios. Gustavo de Florida pide oración por Carlos Diego, por Nicolás. También agradece al Padre por el programa. Es bastante evangelizador y ayuda mucho a crecer en la fe. Muy agradecido, que Dios te bendiga, mi hijo. Y Alba de Orlando, Florida, pide oración por la salud de Mirna Cruz. Que Dios bendiga a Mirna y les bendiga a todos ustedes también. Gloria de Atlanta, Georgia, pide oración por ella y por su familia. Muchas bendiciones para ti, Gloria, y para todos ustedes, queridos. También pedimos por todos aquellos que solicitan de nosotros oración. Primero de todo, muchísimas gracias por confiar en nosotros y queremos pues definitivamente hacerles pues conscientes de que estamos orando por todos y cada uno de ustedes que nos llaman, que nos escriben, y también por los que aparecen particularmente en los medios oficiales de este servidor, el Padre Pedro, los cuales son los siguientes: Facebook. Pueden, si no se han suscrito a la página, pueden ir a facebook.com/Pedro Núñez. Y ahí nos pueden también enviar sus necesidades de oración. Con todo gusto oraremos por ustedes. También estamos en Instagram, en YouTube y en Twitter. Para comunicarse con nosotros, por favor, vayan a Padre Pedro Núñez, Padre Pedro Núñez. Y recordarles que el correo electrónico para comunicarse con nosotros es padrepedro@ewtn.com, padrepedro@
ewtn.com. Por favor, tener cuidado con perfiles falsos que piden dinero o apoyo económico en mi nombre. Eso nunca lo haríamos a través de estos medios que acabo de mencionar. ¿Sabías tú? ¿Sabían ustedes? Sabemos nosotros que somos cartas de recomendación de Jesucristo. Eso es tremendo. Es decir, no somos cualquier cosa. Dios nos ha escogido, nos ha llamado y hemos sido bautizados en el nombre de Cristo Jesús. Y cuando hablo en el nombre de Cristo Jesús, digo con la autoridad de Cristo Jesús, pero el bautismo, para que sea efectivo, tiene que ser con la fórmula trinitaria. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, con la autoridad del Dios Trino, que es Dios uno, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Cuando digo que somos bautizados en el nombre de Jesús, es decir, con la autoridad de Jesús, pero siguiendo la enseñanza de Jesús, vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y para qué somos bautizados? Entre otras cosas, para hacer cartas de presentación de Dios. Casi nada. ¿Sabías tú que tú eres una carta de presentación? Una carta que la gente al verla debería decir, pues yo quiero eso. Yo quiero ser parte de ese grupo que conforma la iglesia que Jesús instituye sobre Pedro y los demás apóstoles. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Cartas de recomendación, que cuando te vean a ti, que vean tu ejemplo, que vean tu forma cristiana de vivir tu vida, diga, yo quiero eso. O cuando te vean pasar, diga, ahí va un cristiano, ahí va un católico, ahí va un bautizado, ahí va un siervo de Dios. Siervo de Dios. El problema es que muchas veces nuestras cartas están sucias, ¿verdad? Nuestras cartas están un poco lastimadas, un poco arrugadas, ¿sí? Y Dios quiere que en este tiempo de Cuaresma nos dejemos limpiar, que esas cartas puedan relucir la presencia de Dios en todo su esplendor, que la gente quiera tener lo que nosotros tenemos en el corazón, que es al mismo Cristo Jesús, nuestro Salvador, el amor de Cristo, el amor de Dios, que lo sobrepasa todo, que lo llena todo, que lo satisface todo, que lo puede todo. No cartas de gente que anda así, ¿verdad? Como si el fin del mundo llegara en un momento. ¿Quién sabe cuándo va a llegar el fin del mundo? Lo importante es que estemos preparados. ¿Y preparándonos en qué forma? Teniendo cartas de presentación que sean relucientes, que sean hermosas, que sean como que atractivas a aquellos que no conocen a Dios o que están lejos de Dios. Fíjense, la palabra de Dios nos habla de que somos esas cartas de las cuales estoy hablando. En la segunda carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 2, dice lo siguiente: así ustedes mismos son cartas de recomendación, de presentación, ¿verdad? Versículo 3, nadie puede negar que ustedes son una carta de Cristo. ¿Lo podrán negar de ti? ¿Lo podrán negar de mí? Con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con nuestra forma de vivir nuestro cristianismo. La gente podrá decir de verdad que nadie puede negar que tú y que yo somos esas cartas de las que la palabra de Dios nos está hablando. Dice, usted es una carta de Cristo, de la que hemos sido instrumentos, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios. Es decir, el Espíritu Santo vivo, carta no grabada en tablas de piedra, sino que en corazones humanos. Por eso San Pablo llega a decir en su carta a los Filipenses capítulo 2, que estamos llamados a tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Y tenemos que mirar un poquito más a Cristo para vivir según el ejemplo de Cristo. Pero otros nos mirarán a nosotros, para que imitándonos a nosotros puedan acercarse más a Jesús. Y de ahí San Pablo que dice en su carta a los Corintios capítulo 11, versículo 1, imítenme a mí como yo imito a Cristo.
Es tremendo. Tú puedes decir, no, pero eso es soberbia. No, no es soberbia. San Pablo opta por poner a Jesucristo como prioridad en su vida. Todo lo demás en su vida es secundario. San Pablo experimenta naufragios, experimenta cárceles, azotes, burlas, escupitajos, de todo. Pero no deja de proclamar a Jesucristo, y no solamente con palabras, pero más aún con su estilo de vida, con su testimonio de vida cristiana. Cartas de recomendación de Cristo, cartas de presentación de Cristo, que cuando nos vean a nosotros puedan ver al menos un hálito, un reflejo de la presencia de Dios en nosotros. Hay tantos cristianos que hacen tanto daño a la imagen de Cristo, tanto daño. Tantas personas que comienzan con las mejores actitudes, los mejores deseos de ser imagen de Cristo, y en el camino se van al barranco y dejan de seguir a Cristo y dan pobre testimonio de lo que significa ser un verdadero cristiano, un verdadero discípulo de Jesús, un verdadero católico. Que si eso te ha pasado a ti, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, ese es el tiempo de cambiar nuestras vidas, de cambiar nuestro camino de vida, de cambiar nuestra situación en relación a Dios, y que Dios de verdad se convierta en lo más importante, que Jesucristo sea de verdad la razón de nuestra existencia, el propósito de tu vida y de la mía, y que actuemos como Cristo, y que nos preguntemos con cierta frecuencia, ¿qué haría Jesús en esta situación? Quiero terminar con esta pequeña historia, ojalá que la pueda hacer rapidito porque el tiempo apremia. En el tiempo de los nazis, entra un capitán con su batallón y en la casa donde estaban empieza a matar a todos los judíos. Los mataron a todos. Al papá, a la mamá, a los hermanos, todos. Se salvó solamente una jovencita que pudo escapar y se fue a un campamento de religiosas, de monjas, que estaban trabajando con la Cruz Roja para ayudar a los heridos y a los que estaban gravemente a punto de morir. Estuvo con ella 2, 3 años. Y cuando traen a una persona que está gravemente herida, ella reconoce quién es esa persona. Era el hombre que había mandado a matar a toda su familia, a todo el mundo. Y ella pide que la dejen cuidarlo a él. Ella se esmera, lo cuida, pero con todo el amor que hay en su corazón. Y cuando él recapacita su ser, su conciencia, su consciente, la muchacha le dice, ¿usted sabe quién soy yo? Y él le dice, no. Y ella le explica que él había matado a toda su familia. Y el hombre le pregunta entonces, ¿y por qué no me mataste? ¿Por qué no me mataste? Si tenías todo a tu favor para matarme y nadie se hubiera enterado. Y la muchacha lo mira con una dulzura. Y esto es historia, esto es verdad. Le dice al hombre, porque yo soy católica, yo soy cristiana. He conocido a Cristo en este campamento. Hermana, hermano, esa es una verdadera carta de presentación del perdón de Cristo, del amor de Cristo, de la oportunidad de ese Dios que nos da una y otra vez para cambiar nuestra forma de vivir. Que Dios nos ayude para que en este tiempo santo de Cuaresma cambiemos para parecernos más y más como Cristo, para hacer esos destellos, esos hálitos de la presencia de Dios a través de nuestra vida, que está llamada a ser una carta de presentación del mismo Dios. Así sea. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, hermanos. Regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros.
Alabado sea el Señor Jesús, hermanas y hermanos, bienvenidos y qué alegría estar con ustedes en este segmento de el programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Les invitamos de todo corazón para que ustedes se hagan miembros de la página de Facebook de este servidor. Por favor, si no son miembros, suscríbanse. Lo que tienen que hacer es ir a facebook.com/ppedronúñez, facebook.com/ppedronúñez, y con regularidad le estaremos enviando pues historias, meditaciones, frases que les van a ayudar en su relación con Cristo Jesús y especialmente en este próximo tiempo de Cuaresma. En estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, mis padres eran católicos, pero no me enseñaron nada. Yo he visitado muchas iglesias por años y hoy empecé a ir a la iglesia católica. Escucharlo a usted es diferente que escuchar misa, ya que es casi como escuchar a un pastor de una iglesia cristiana. Yo sé que todos somos cristianos porque creemos en Cristo. En la iglesia católica a la que voy no predican como usted. ¿Cuál es la diferencia entre la misa y una prédica como la suya? Gracias, Padre. Elmer. Elmer, muchísimas gracias. Primero que todo, felicidades, porque aunque tus papás no te enseñaron, dices tú, nada de la fe católica, pero tú estás comenzando a dar tus pasos en la iglesia católica hacia Jesucristo nuestro Señor. Muchísimas felicidades. Y yo estoy convencido que, como tú, hay cientos y miles de personas que están haciendo lo mismo, porque el Señor lo ha prometido. En el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 16, Jesús dice, un día habrá un solo rebaño y un solo pastor. Así que, bendito sea Dios, un día seremos uno y nuestro pastor por siempre será Jesucristo. Una sola iglesia, un solo pastor. Felicidades. La segunda cosa que quiero hacer como que resaltar un poquito, tú dices que tus papás no te enseñaron nada de la fe. Qué triste, hermano. Qué triste que un día un papá o una mamá delante del trono de Dios le tenga que decir a Jesucristo, no le enseñé nada a mis hijos. Papá, mamá, ustedes son los maestros por excelencia de la fe para sus hijos. Y si ustedes no le enseñan el camino de Jesús, ¿quién se lo va a mostrar? Tal vez Dios escoja a otra persona, pero ustedes son las personas elegidas por el mismo Dios para ser los responsables de las almas de sus hijos. Entonces, en el nombre del Señor Jesús, papá, mamá que me escuchas, tomen las riendas de las vidas espirituales de sus hijos, pero no solamente con palabras, pero más aún con el ejemplo de vida, que ellos puedan ver en ustedes transparencia de que están realmente en los caminos del Señor, para que ellos puedan decir, yo quiero imitar a papá, yo quiero seguir los pasos de mamá, y quiero enamorarme de Cristo con la misma intensidad, con el mismo poder, con el mismo fuego con que ellos aman al Señor. Entonces un día podrás decir ante el trono de gloria, Señor, gracias, porque con tu fuerza, con tu poder, con tu vida en mí, le enseñé a mis hijos el camino que conduce al cielo, que al fin y al cabo eres tú. Y por tu gracia, Señor, no perdí a ninguno de los que tú me diste. Lo tercero que quiero decirte, mi hijo, es que hay una gran diferencia entre una prédica y la Santa Misa. San Pablo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante, nos exhorta a predicar la palabra y a predicarla con fuego, con autoridad, con convicción, con poder. Todos los sacerdotes no predicamos igual, porque cada uno es diferente, aunque predicamos sobre lo mismo esencial que al fin y al cabo es la enseñanza de Jesucristo a través de la iglesia que él funda, que es la iglesia católica. Pero unos predican con un estilo y otros predican con otro estilo. Y cada cual pues tiene su forma de predicar y puede atraer un grupo o otro grupo así, diferentemente. Pero importante es que todos prediquemos. Dice San Pablo, predica a tiempo y a destiempo en su segunda carta a Timoteo. Y qué hermoso cuando podemos compartir la fe con nuestros hermanos y especialmente cuando un papá y una mamá se pueden sentar con sus hijos y compartir la fe. No todos los papás y no todas las mamás van a compartir la fe de la misma manera cuando están con sus hijos. No todos van a predicar de la misma forma, pero sí San Pablo nos exhorta a todo cristiano a predicar la palabra de Dios, a compartir la fe. Porque también dice San Pablo que es a través de la prédica
que entra la fe en el corazón del ser humano. Así que una exhortación especialmente en este tiempo que nos acercamos a la Cuaresma, para que todos los papás, unidos con sus hijos, prediquen la palabra de Dios, y no solamente con palabras, pero más aún con el ejemplo de vida. Además de la prédica tenemos lo que es la Santa Eucaristía, y la Santa Eucaristía es la parte en que tenemos la consagración del pan y el vino, en que el Señor Jesús, en la persona del sacerdote, cambia el pan y el vino en su carne y en su sangre, en su cuerpo y en su sangre. Eso se llama transubstanciación en términos teológicos. La sustancia cambia, aunque los incidentes continúan siendo lo mismo, es decir, sigo siendo como pan, sigo oliendo como pan, como vino, etc. Pero ya la sustancia es diferente. Ya no es pan, ya no es vino, sino que es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que tú recibes en cada Santa Comunión. Yo te invito, mi hijo, para que vayas a hablar con un sacerdote que te inspire confianza, que hagas una buena confesión si fuiste bautizado católico, y si no fuiste bautizado católico, entonces pídele que te ayude para que tú realmente puedas formarte en la Iglesia Católica y para que un día puedas recibir los sacramentos, especialmente si no has sido bautizado, en el sacramento del bautismo, y después el sacramento de la confirmación, el sacramento de la penitencia o la comunión, la confesión, y finalmente el sacramento de la Eucaristía, que es parte de cada misa en que los que podemos recibir a Cristo Jesús, porque estamos a bien con Él, nos acercamos a la mesa del Señor para recibir su cuerpo y su sangre, y de esa forma alimentarnos de la vida de Dios para cada día ser mejor cristianos, si así lo deseamos. De nuevo, felicidades por este tiempo en que te preparas para acercarte a la Iglesia de Jesucristo. Enhorabuena, y cuenta con nuestras oraciones. En estos momentos tenemos otra pregunta en correo electrónico. Adelante, por favor. Padre, mucho cuidado con lo que está predicando de la justicia de Dios. Tendríamos que mutilar la Biblia en muchas de sus partes. ¿Qué fue el diluvio? ¿Qué fue la lluvia de fuego y azufre sobre las 5 ciudades Sodoma y Gomorra? La Virgen María dijo en Fátima que si no se convierten vendría un castigo peor, y vino la Segunda Guerra Mundial. Le pido que no confunda más a las personas. Ya estamos hartos de escuchar herejías como la de muchos sacerdotes negando el infierno, el mismo Satanás, la virginidad de María y muchas más. No niegue usted el castigo de Dios, pues las personas se volverán muy tranquilas para pecar basándose solamente en la misericordia de Dios. David, y no juzgues, hermano, porque yo creo que el que está mal eres tú. Yo no estoy negando el infierno, yo no estoy negando el castigo que es la consecuencia del pecado en absoluto. Si lo hubiera hecho, ya me hubieran sacado de esta estación, ya me hubieran quitado este programa. Hay todo un departamento de teología que se encarga de revisar todo lo que nosotros decimos. Así que lo que yo estoy diciendo va de acuerdo con las enseñanzas de la iglesia fundada por Jesús, que es la Iglesia Católica. Tú eres el que tienes que escuchar un poquito mejor y ser un poquito más lento en tu juicio, porque donde hay juicio no hay amor. Y la palabra de Dios, y esto yo quiero que lo lleves a pecho, ¿sí? Porque cuidado con tu alma, porque si bien es cierto que hay muchos sacerdotes que están diciendo cosas equivocadas, también puedes usar como blanco a sacerdotes que están tratando de hacer lo mejor posible por llevar las enseñanzas de Jesucristo de una forma ortodoxa a las personas que desean recibir la enseñanza del Señor. Pero la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 1 en adelante, dice: no juzgues a los demás, David, particularmente a ti, y no serás juzgado. Porque de la misma manera que ustedes juzgan, así serán juzgados ustedes. Y de la misma medida que ustedes usen para juzgar a los demás, así ustedes serán medidos, etcétera. Continúa el Señor diciendo: ¿qué pasa? ¿Ves la pelusa en el ojo de tu hermano, pero no te das cuenta del tronco que tienes en tu ojo? Y en adelante, ¿verdad? Una cosa que es importante, que yo quiero que estés consciente, David, y todos nosotros, es que la palabra de Dios, especialmente en la carta de Santiago, en el capítulo 1, versículo 13, bien dice el apóstol que el Señor no manda la prueba. El Señor no manda la prueba. En el tiempo del Antiguo Testamento sí se creía que era Dios el que mandaba el castigo, el que mandaba las pruebas horribles para que la gente sufriera. El Señor Jesús nos viene a hablar
mucho más allá del castigo de Dios, nos viene a hablar del amor de Dios. Y si bien es cierto que Dios es amor, Dios es pura misericordia, creemos firmemente que Dios también es justo. Y eso lo hemos dicho muchas veces. Y en su justicia, Dios va a permitir que el hombre tome las decisiones que Él crea conveniente. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento nos dice en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, que hay dos caminos nada más. El camino de Dios y el camino de Satanás, el camino del bien y el camino del mal. Y el Señor nos exhorta, nos dice, escojan el camino del bien, escojan el camino de la vida, escojan el camino de Dios y hace una promesa, vivirán ustedes y todos sus seres queridos, todas sus familias. Entonces, el ser humano tiene libertad y Dios respeta esa libertad infinitamente. Ahora, si el ser humano hace algo bueno, pues las bendiciones le van a venir, sin lugar a dudas. Y Dios quiere que recibamos copiosas bendiciones porque nos ama infinitamente, lo dio todo, dio a su Hijo Jesús, ¿qué más puede dar? Lo dio todo. Pero si escogemos el mal, hay consecuencias. Toda acción tiene una consecuencia y la desobediencia a Dios, por supuesto, tiene consecuencias nefastas. Y si nosotros seguimos en el camino del mal, pues vamos a terminar en el infierno. El infierno existe. Es decir, pero no es que Dios quiera mandarnos al infierno. No es que Dios quiera condenarnos al infierno. Dios no te dio vida, David, para mandarte al infierno. Si te portas mal, eres tú, David, quien con tus acciones pecaminosas te condenas al infierno. ¿Por qué? Porque toda acción tiene una consecuencia. Y cuando tú optas por hacer el mal, por desobedecer a Dios, por apartarte de ese que es el amor puro e infinito, te estás forjando tu propia condenación. Y Dios la va a permitir porque Dios permite tu libertad y la mía infinitamente, completamente. Entonces, en el nombre del Señor Jesús, por favor, no tergiversemos lo que se está diciendo en este programa. El infierno existe. El mal existe. Dios no quiere que vayamos al infierno. Si Dios hubiera querido que nos fuéramos al infierno, comenzando con el protoevangelio, Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios no hubiera prometido que de la descendencia de una mujer saldría nuestro liberador, que es Jesucristo. Se hubiera quedado con los brazos cruzados. Pero Dios va a hacer lo imposible para que nosotros regresemos a Él. Y precisamente este tiempo de Cuaresma es para eso, para que hagamos conciencia de que tal vez tenemos que mejorar, que tenemos que acercarnos más a Dios. Por mucho que estemos cerca de Él, siempre hay posibilidades de una cercanía más íntima con Jesús. Entonces, por el amor de Dios, creemos en el infierno, creemos en la misericordia de Dios, pero creemos en la justicia de Dios también, y el que la hace la paga. Tan sencillo como eso. Dios no quiere que vayamos al infierno. Dios no quiere que nos apartemos de Él. Dios no quiere que pequemos. Pero al fin y al cabo, Dios respeta tu libertad y la mía infinitamente. Y para que estemos conscientes de que eso es la verdad, pues Dios nos da dos posibilidades. El camino del bien y el camino del mal. Pero depende de ti y de mí el camino que querramos escoger. Oro por ti, David, para que el Señor te dé un corazón más amoroso y tal vez una mente, una voluntad menos juiciosa y especialmente sin entender claramente lo que aquí estamos diciendo. Que Dios te bendiga. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, en una conversación con un amigo salió el tema de la pena de muerte. Mi argumento en contra de ella fue el mandamiento de no matarás. Sin embargo, mi amigo hizo referencia al dicho de ojo por ojo y diente por diente, que se encuentra en el libro del Éxodo 21:24. ¿Cómo puedo explicar a mi amigo el significado de esta frase y demostrar que no somos quienes para decidir sobre la vida de otra persona? Por favor, Padre, ayúdeme a buscar los argumentos correctos para iluminar a mi amigo. Dios lo bendiga. Héctor Martínez, un mexicano de Michigan. Héctor, el Señor te bendice, hermano, y muy buena pregunta. Es decir, nosotros no tenemos autoridad sobre la vida de nadie, porque la vida humana le pertenece única y exclusivamente a Dios. Desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte de la persona,
la vida humana es propiedad exclusiva de Dios. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando votamos, tenemos que tener mucho cuidado cuando le decimos a alguien que aborte, tenemos que tener mucho cuidado cuando lastimamos a alguien con nuestras críticas, con nuestras ofensas, porque estamos incurriendo en un pecado muy, muy grave, que es el matar a otra persona. Y a veces no matamos a otra persona solamente físicamente, pero podemos matar a otra persona emocionalmente y espiritualmente también, con nuestras acciones, con nuestras actitudes malsanas, etc. Es importante, primero que todo, que estemos conscientes que la iglesia, por lo tanto, está en contra de que alguien mate a otra persona. Y casi totalmente en contra de la pena capital. Y quiero explicar esto un poquito. La Iglesia Católica está casi totalmente en contra de la pena capital. Hay instantes, pero tienen que ser muy justificados y en extrema situación en que la Iglesia puede decir que la pena capital es posible. Y cuando la pena capital es posible, de acuerdo al pensar y las enseñanzas de la Iglesia, cuando ya se ha acabado todo tipo de remedio posible para esta persona, y esta persona sigue siendo un peligro eminente para la sociedad. Cuando la persona se convierte en un peligro eminente para la sociedad, y estamos hablando de causas o casos extremos, entonces la Iglesia dice, pues, en ese caso, la autoridad, el gobierno, tiene la posibilidad de dar la máxima pena a esta persona, que es un enemigo total y completo de la sociedad, un peligro eminente para la sociedad, y por lo tanto la vida se le puede quitar. Pero hay que tener mucho, mucho cuidado con eso, porque uno de los mandamientos de la ley de Dios dice, no matarás. Cuando en el Antiguo Testamento se hablaba de ojo por ojo y diente por diente, esa frase está basada en el código de Hammurabi. Y esa frase se utilizaba para buscar la paz entre las personas. Ojo por ojo y diente por diente. Tú no me haces nada a mí, yo no te hago nada a ti. Tú me haces algo a mí, yo te voy a hacer algo a ti y tengo el derecho de hacerte a ti lo que tú me haces a mí. Porque al fin y al cabo, si tú comienzas a lastimarme a mí, yo tengo el derecho de protegerme hasta el punto que tú me has lastimado y tratar de que tú no me lastimes hasta ese punto. Sin embargo, Jesús dice algo mucho más hermoso, va mucho más allá en lo que se refiere a buscar la paz entre los hermanos. Y en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, Jesús dice lo siguiente, versículo 38 en adelante. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, ustedes escucharon esta cosa, ustedes escucharon esta frase, ustedes escucharon este mandato. Pero yo les digo otra cosa. Dice el Señor, no resistan al malvado. Antes bien, si alguien te golpea la mejilla derecha, presenta a la izquierda. Y sigue el Señor Jesús diciendo, si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué mérito tienen? También los cobradores de impuestos hacen lo mismo. Y si saludan solo a sus amigos, ¿qué tienen de especial? También los paganos hacen lo mismo. Y termina el Señor Jesús diciendo, por parte de ustedes, sean perfectos, sean perfectos. Es decir, amen siempre. Y es en el amor puro, en el amor que viene de Dios, que van a encontrar la perfección. Sean perfectos como el Padre de ustedes que está en el cielo es perfecto. El código de Hammurabi, ojo por ojo y diente por diente. El mandato de Jesucristo, amen como Dios nos ama. Y como cristianos, dice el Señor Jesús, el cristiano no puede ser diferente al maestro. Entonces tenemos que amar con la misma intensidad con que nos ama Dios. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos, así que hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros.
Bendito sea Jesucristo, Rey y Señor de nuestras vidas. Bienvenidos, hermanas y hermanos, de nuevo a este subprograma Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez y tenemos desde Venezuela a Claudia, que nos llama. Claudia, ¿me escuchas? Sí, Padre, ¿cómo está? Un gusto, buenas noches. Muy buenas noches, Claudia. El Señor te bendice. Estamos orando mucho por Venezuela, pidiéndole mucho al Señor para que reine la paz en ese bello y hermano país, y para que todos los venezolanos pues puedan no solamente sentir la paz de Cristo Jesús, pero ser portadores de esa paz al mundo entero. Es en nuestras tribulaciones que de la mano de Cristo Jesús tenemos victoria. Adelante, Claudia, por favor. Bueno, Padre, muchísimas gracias por esas oraciones que usted bueno, y todas las personas en el mundo hacen por Venezuela. Mire, yo tengo una pregunta, Padre, que recuerdo mucho la peregrinación cuando fuimos para Italia, la vida de Pablo, cuando fuimos y muy propicia para este momento que estamos viviendo en mi país. ¿No? En la Biblia, cuando vemos la historia de Pablo, hemos leído toda una vida de lucha para defender la palabra de Dios. Él sufrió prisión y hasta desafió la autoridad para obtener justicia. Eso lo vemos en la Biblia, en Hechos, en el capítulo 23. Pero él siempre mantuvo una posición de respeto al adversario. Ahora, Padre, mi pregunta es, ¿cuáles son las fortalezas de un hijo de Dios para reconocer y aceptar a nuestro adversario sin caer en el odio, cuando las diferencias crean tanta separación entre las personas? Muy interesante tu pregunta, Claudia, y ojalá que la hayan entendido claramente. Claudia está preguntando cómo una persona en una situación en que se encuentra tal vez acosada, oprimida, vituperada, etcétera, y especialmente en un lugar en particular, ¿qué hacer para respetar la autoridad de ese lugar sin entrar en una actitud de odio, de desprecio, de rencor hacia la autoridad de ese lugar? Pues yo creo que este tiempo de Cuaresma es bien propicio, porque lo que el Señor nos pide es que seamos como Él. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Dice la palabra de Dios, pasó por el mundo haciendo el bien. El arma más poderosa que tiene el cristiano, Claudia, aunque sea difícil de aceptar, es el amor. Es el amor. Por eso decía un gran santo de la iglesia, ama con el corazón de Jesucristo, ama con amor puro de Dios y haz lo que tú quieras, porque no puedes hacer nada malo. Dos males no hacen un bien. Si nosotros nos ponemos en el nivel de aquellos que no conocen a Dios y comenzamos a usar las mismas armas que usan los que están en el mundo sin Dios para atacarnos, entonces nos damos cuenta de que al fin y al cabo todos perdemos. Todos perdemos. Violencia engendra violencia, y el que vive por la espada, dice el Señor Jesús, morirá por la espada. Entonces este tiempo de Cuaresma es un tiempo de gracia, y no solamente para Venezuela, pero para el mundo entero. Todos estamos necesitados de paz, todos, en todos nuestros países de América Latina, en Europa, donde nos están escuchando, hay necesidad de paz, Claudia. Pero la paz, el único que da la paz es Jesucristo, no hay otro. Entonces, que este tiempo de Cuaresma sea un tiempo de más oración, un tiempo de doblar rodillas con más fuerza, con más convicción de que Dios está resucitado, de que Jesucristo está con nosotros, y que la oración es poderosa y mueve montañas. ¿Por qué? Porque la oración nos lleva a una fe más fuerte en ese en quien todo lo podemos, y ese en quien todo lo podemos, que es Jesucristo, nos da fuerza para vencer al enemigo, donde quiera que se encuentre, y poder vivir en victoria. Entonces, a que este tiempo sea un tiempo de acercamiento a Cristo Jesús, y no solamente a los hermanos venezolanos, pero donde quiera que nos encontremos, necesitamos más paz y necesitamos del amor de Dios para invadir el mundo en que vivimos, de la plenitud del amor de Dios, porque si hay algo que el mundo necesita en estos momentos, es amor de Dios, es presencia de Dios. Y lo último que yo pues sugeriría, especialmente a nuestros hermanos en Venezuela, es que escuchen a sus pastores, especialmente que escuchen
a sus obispos. Ellos tienen una unción muy especial de parte de Dios. Ellos tienen la plenitud del Espíritu Santo de Dios. Y ellos son los que están llamados a dar pautas a seguir al pueblo, para que el pueblo con el corazón de Cristo actúe en el nombre del Señor Jesús, sabiendo que de la mano de Cristo ya nuestra es la victoria. El Señor Jesús lo dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 1, no teman, dice el Señor, confíen en mí, porque ya yo he vencido el mundo para ustedes. Y si así lo creemos, Claudia, vamos a ver la gloria de Dios. Que Dios te bendiga, cuenta con estas oraciones y espero que nos veamos pronto. Tenemos otra llamada de Christopher Benítez de New Jersey. Y Christopher es un niño, no sé qué edad tiene. Christopher, bienvenido. ¿Me escuchas? Sí, padre, ¿cómo está? Por la gracia de Dios, bendecido. Christopher, ¿qué edad tú tienes, mi hijo? 10 años, padre. 10 años, Dios te bendice y gracias por estar en sintonía con EWTN y especialmente con este programa Conozca Primero su Fe Católica. Adelante con tu pregunta, Christopher. Padre, ¿por qué esa diferencia de nombre entre la Ascensión de Jesús y la Asunción de María? Poquito difícil, ¿verdad que sí, Christopher? ¿Amas mucho a Jesús? Sí, y a María también. Mira, la gran diferencia entre la asunción de Jesús y la ascensión de María es que Jesús sube por sí mismo porque Él es Dios a los cielos. Y por eso se le llama la asunción. Él sube. Él no necesita que nadie lo levante, que nadie lo lleve al cielo, porque Él es Dios y Él por sí mismo se da poder para elevarse, para levantarse a la plenitud de la gloria de Dios. María Santísima, por muy santa que es, por muy pura que es, por muy madre de Jesús que sea, y por lo tanto siendo madre de Jesús, es madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad y por consecuencia es madre de Dios, pero María Santísima no tiene poder por ella misma en absoluto para llegar al cielo. Solamente por la pasión, muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo, María puede llegar al cielo. Entonces María es asunta, es decir, es asumida, y quien la asume al cielo es su mismo Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y un día el Señor te levantará a ti también y me levantará a mí también, y estaremos junto a María, alabando al Señor Jesús y proclamando para toda la eternidad su grandeza y su gloria. Christopher, que el Señor te bendiga y que sigas cada día más cerca de Cristo Jesús, sabiendo que el que tiene a Cristo, el que tiene a Jesús, el que tiene a Dios, lo tiene todo y nada le falta. Hermanas y hermanos, pues estamos ya en la recta final de este programa. Conozca primero su fe católica. Yo quiero dar gracias al Señor por tantos de ustedes que nos llaman, que nos escriban, que nos escriben. Yo tengo una llamada aquí de Mayra de New York y dice, su amigo se salió de la fe católica y ahora es pentecostal. ¿Por qué se le llaman protestantes? Es decir, los pentecostales no son protestantes, los protestantes son evangélicos. Los protestantes, en su mayoría, son aquellos que protestaron contra la Iglesia Católica, como por ejemplo Lutero, que protestó en contra de la Iglesia Católica, y muchos otros. También se le llaman protestantes a los anglicanos, se le llaman protestantes, y fue realmente Enrique VIII quien se separa de la Iglesia Católica porque él quería casarse de nuevo, y por lo tanto él llega a decir que el Papa no es la cabeza de él, sino que él es la cabeza de la Iglesia en Inglaterra, y por lo tanto él va a hacer prácticamente lo que él estime conveniente con su persona y con la Iglesia de Inglaterra. Así que los protestantes en su mayoría son aquellos que protestan durante la Reforma protestante en contra de la Iglesia Católica, pero los pentecostales son evangélicos, o se les llama evangélicos. Tenemos otra pregunta aquí de Josefina Benavente de México, que dice que la Biblia dice los eunucos nacen, se hacen, o ¿cómo es la cosa? ¿O nacen o se hacen? Y es cierto que nacen hombres eunucos. Bueno, pues la palabra eunucos viene de la persona que es impotente para tener relaciones sexuales. Si nosotros vamos al Evangelio según San Mateo,
en el capítulo 19, vamos a ver cómo Jesús clasifica a los eunucos, es decir, a los que son impotentes de tener relaciones sexuales o a los que a los que optan por no tener relaciones sexuales por el reino de los cielos, por el reino de Dios, es decir, por seguir a Jesucristo. Y dice la palabra de Dios aquí, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo 12, dice el Señor Jesús lo siguiente: hay hombres que han nacido eunucos, es decir, que son impotentes, que no pueden tener relaciones sexuales. Y dice, otros fueron mutilados por los hombres, fueron castrados. Y finalmente dice Jesús, hay otros todavía que se hicieron tales por el reino de los cielos, es decir, para servir a Jesús completa y totalmente en sus vidas. Es decir, son los célibes, son los que optan por entregar su vida total y completamente al servicio del Señor. Y finalmente dice Jesús, entienda el que pueda. Benditos a Dios, así hermanos y hermanas, vamos dando conclusión al programa de hoy. Queremos recordarles que este próximo sábado, día 9 de abril, vamos a tener en la parroquia Santa Teresita de El Niño Jesús en Leeds, Alabama, un retiro titulado Encuentro con Jesús, Encuentro con Jesús. Así que no dejen de asistir porque vale la pena, estoy seguro. Y recordarles, hermanos, que estoy convencido, seguro, sin lugar a dudas, en el nombre de Cristo Jesús, que este año vamos a tener un peregrinaje a Tierra Santa del 14 al 25 de octubre. Así que para más información vamos a ir a Tierra Santa, por supuesto. Para más información, por favor, comuníquense con la señora Maciel Carrasco. Maciel Carrasco es la encargada de este peregrinaje. Ella es la que trabaja con Canterbury Pilgrimages, que es la agencia de viajes. Número telefónico, tanto celular como WhatsApp, es el 347, ese es el área. Número telefónico es el 463-3998. Repito, área 347. Número telefónico 463-3998. Y también pueden comunicarse con ella al 1-800-635-0017. Repito, 1-800-635-0017. O pueden escribirle un correo electrónico a Maciel con 2 S, @canterburypilgrimages.com. Maciel @canterburypilgrimages.com. Y también, pues, recordarles que necesitamos sus preguntas, sus comentarios. Diríjanos, por favor, a la siguiente dirección: padrepedro@ewtn.com. padrepedro@ewtn.com. Y también les invitamos para que ustedes pues sigan orando por nosotros, para que podamos seguir llevando palabra de Dios a los corazones de tantos como los de ustedes. Y muchísimas gracias por dejarnos entrar en sus corazones, en sus lugares de residencia. También recordarles que cuando puedan envíen por favor sus donativos para que podamos seguir llevando al mundo la santa palabra de Dios. Que el Señor los bendiga en abundancia hoy y siempre a ustedes y a todos ustedes queridos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanos, vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta la próxima. Dios primero.